Muy buen día a todos. Nuestro grupo les va a hablar acerca de la NIC 8, la cual trata de aquellas políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y de los errores. Nuestro grupo es el número 1 y está conformado por Gladys Janet, Miriam Carolina, José Armando, Rosa Angélica, Esther Noemí y Sima Marelli. ¿Cuál es el objetivo de la NIC 8? Es prescribir aquellos criterios que debe tomar la entidad para seleccionar y modificar aquellas políticas contables. Dentro del alcance podemos encontrar que esta NIC establece que la entidad debe aplicar y debe seleccionar aquellas políticas contables. También trata sobre el tratamiento contable que se le debe dar a los cambios en las políticas contables y los cambios en las estimaciones contables y las correcciones de errores de periodos anteriores. Dentro de las definiciones de la NIC 8, tenemos que la norma presenta los siguientes términos con los significados. Políticas contables son los principios, las bases, los acuerdos, las reglas y los procedimientos específicos que adopta la entidad para preparar sus estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe de libros, ya sea de un activo o un pasivo, tras la evaluación de la situación actual. Cabe mencionar que estos no son correcciones de errores. Errores de periodos anteriores son aquellas omisiones o inexactitudes en los estados financieros, los cuales pueden ser de uno o de más periodos anteriores, que puede deberse a errores en cálculos aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables y mala interpretación de hechos, o también pueden deberse a fraudes. ¿Qué es una aplicación retroactiva? Consiste en aplicar una nueva política a transacciones como si siempre se hubiera aplicado, que es una reexpresión retroactiva. Esta consiste en el reconocimiento, la medición de la información a revelar de los importes en los elementos de los estados financieros como si el error nunca se hubiera cometido. ¿Qué es una política que resulta impracticable? Es cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables. Políticas contables. Vamos a tratar las políticas contables, la selección y aplicación de políticas contables, la uniformidad de las políticas contables, cambios en las políticas contables. La selección y aplicación de las políticas contables. Tal y como lo dice la definición, políticas contables son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad. En la selección y aplicación de las políticas contables, cuando una NIF es de aplicación a una transacción o una partida, la política contable a aplicar se determinará aplicando primero la NIF concreta. En las NIF también se establecen políticas contables que la entidad puede adaptar. Las NIF también vienen acompañadas de guías que nos sirven de ayuda para la aplicación de sus procedimientos. En ausencia de una NIF, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme en transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares. ¿Cuándo? Cuando una NIF lo requiera o lo permita específicamente y cuando sea apropiado aplicar diferentes políticas. Cambios en las políticas contables. La entidad cambiará y aplicará una política contable solo si tal cambio lo requiere una NIF o también para llevar a que sus estados financieros suministren información fiable. Las situaciones que no constituyen cambios en políticas contables es la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellas que han ocurrido previamente. También cuando una nueva política contable
para transacciones, otros eventos o condiciones que no han sido ocurridos anteriormente o que de ocurrir carecieron de materialidad. Muchas gracias. Compañeros, siguiendo con la exposición de la NIF número 8, contabilización por la aplicación inicial de una NIF. Inciso A, la entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de la aplicación inicial de una NIF, de acuerdo con las disposiciones transitorias específicas de tales NIF. Y B, cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial de una NIF, en ausencia de una NIF específicamente aplicable a una transacción u otros eventos o condiciones, la gerencia podrá, de acuerdo con el párrafo 12 de esta norma, aplicar los cambios en ausencia de la NIF. Cuando se contabiliza retroactivamente por naturaleza, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo. Esta norma nos brinda lineamientos para ello. Estimaciones a la aplicación retroactiva. Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido en los apartados A y B del párrafo 19, el cambio de la política contable se aplicará retroactivamente, salvo en la medida en que fuera aplicable determinar los efectos del cambio en cada periodo específico. Cuando se ajuste información comparativa, cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico del cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores. Para ello, el tratamiento será de acuerdo a esta norma. Manejo de políticas cuando sea impracticable. La entidad ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más antigua en que sea aplicable según esta norma. Información a revelar. Cuando la aplicación por primera vez de una NIF, la entidad revelará. De acuerdo a esta norma, nos da toda la información sobre qué datos tenemos que revelar en los párrafos 28 y sus incisos de la A hasta la H. Esta norma nos da el tratamiento para ello. Cuando tenga efecto en periodos corrientes o periodos anteriores. Si fuere o no impracticable determinar el importe del ajuste o bien podría tener efectos sobre periodos futuros, la entidad revelará en los incisos. Esto nos dice en los incisos A hasta el inciso E del párrafo 29 de dicha norma. Para dar seguimiento con la presentación, daré a conocer los cambios en las estimaciones contables. La norma internacional de contabilidad 8 lo define como el resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios. Siendo esto el resultado de estas incertidumbres, pues estas partidas que no son medidas con exactitud en los estados financieros y solo deben de ser estimadas. El proceso de estimación prácticamente implica la utilización de juicios basados en información fiable más reciente. En la norma internacional en mención hace referencia en el párrafo 32 de sucesos de cuándo se deben de hacer los cambios en las políticas contables, como lo son las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, obsolescencia de los inventarios, el valor razonable de los activos o pasivos financieros, la vida útil de los beneficios económicos futuros, las obligaciones de las garantías concedidas. Prácticamente al hablar de obsolescencia de los inventarios, nos estamos refiriendo prácticamente a aquella mercancía que en su momento no fue vendida y que por ende genera una pérdida para la empresa, por lo tanto debe de ser estimada. Los cambios en la estimación contable de los estados financieros en su párrafo 37 da a conocer que en la medida de un cambio en una estimación contable da lugar a cambios en activos o pasivos. Prácticamente se refiere a que debe de ser a una partida específica de patrimonio, ya sea de activos, pasivos, lo cual debe de ser reconocido en su valor en libros directamente en esas partidas mencionadas. Y en cuanto a su reconocimiento de un cambio en la estimación contable, pues se reconocerá de forma prospectiva. Se encuentra en el párrafo 38 de la norma, lo cual se dará a conocer de forma prospectiva aquellas transacciones, eventos o condiciones desde la fecha del cambio de la estimación, prácticamente afectando solo el periodo corriente. En cuanto a la información a revelar,
Lo encontramos tipificado en el párrafo 39 y 40, lo cual da a conocer que se revelará la naturaleza en cualquier cambio de la estimación que haya producido efectos en los periodos corrientes. Prácticamente, pues, no obstante de ello, no se dará a conocer estos cambios de periodos futuros debido a que es impracticable. La NIC 8 nos habla sobre los errores. Dice que los errores pueden surgir al reconocer, medir, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. Dice que la entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores después de haberlos descubierto, reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Si el error ocurriera con anterioridad al periodo más antiguo para que se presente información, reexpresando sus saldos iniciales de pasivo, patrimonio y activos para dicho periodo. También dice que las limitaciones a la reexpresión retroactiva. El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante la reexpresión retroactiva. La NIC indica que salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico o el efecto acumulado del error, la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonios para los periodos más antiguos en los cuales tal reexpresión retroactiva sea practicable. También dice que el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no deben de incluirse en el resultado del periodo en el que se descubre el error. Cuando sea impracticable determinar el importe de un error para todos los periodos previos. También indica que la corrección de los errores pueden distinguirse con facilidad de los cambios en las estimaciones contables. También dice que una entidad revelará la siguiente información. 1. La naturaleza del error del periodo anterior. 2. Para cada periodo anterior presentado en la medida que sea practicable. 3. El importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presenta la información. Y 4. Si fuera practicable la reexpresión retroactiva para un periodo anterior con particularidades. Siguiendo con la NIC número 8, vamos con el significado de impracticabilidad, cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. En algunas circunstancias, cuando se desea conseguir la comparabilidad con el periodo corriente, el ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores es impracticable. La aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error en un periodo anterior exige diferenciar la información que suministra evidencia de las circunstancias existentes en la fecha o fechas en la que la transacción, otro suceso o condición haya ocurrido y hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron formulados. Cuando la aplicación o la reexpresión retroactiva exigen efectuar estimaciones significativas para las que sean imposible distinguir aquellos dos tipos de información, resulta impracticable aplicar la nueva política contable o corregir el error del periodo previo de forma retroactiva. Cuando se esté aplicando una nueva política contable o se corrijan importes de periodo anterior, no deberá establecerse hipótesis retroactivas, ya que consisten en suposiciones de las intenciones que tiene la gerencia en un periodo previo o en estimaciones de los importes que se hubieran reconocido, medido o revelado en tal periodo anterior. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición, pues no cambiará el criterio de medición para ese periodo, aún en el caso de que la gerencia decidiera posteriormente no mantenerlos hasta su vencimiento. Además, cuando una entidad proceda a corregir un error de cálculo de sus pasivos acumulados por ausencias retribuidas en caso de enfermedad de acuerdo con la NIC 19, beneficio de los empleados, ignorará la información que haya aparecido en el siguiente periodo sobre una severa epidemia de gripe, si este dato ha estado disponible después que los estados financieros para el periodo anterior fueran autorizados para su emisión. El hecho de que frecuentemente se exija efectuar estimaciones significativas cuando se modifica la información comparativa presentada para periodos anteriores, esto pues no impide ajustar o corregir esa información comparativa. Gracias.